Muy bien, pues muy buenos días, Álvaro Wasabi. Encantado de tenerte Buenos por aquí. días. Muchísimas gracias por prestarte a tener esta charleta conmigo. Y para los que no lo conozcan, Álvaro Wasabi es creador de contenido. Yo lo conozco desde hace muchísimos años por Es unos verdad. vídeos que hacía en su momento en YouTube que me partía de risa porque lo que hacía era meterse él dentro de escenas de películas, haciendo como que fuera uno de los actores. Me encantó, a raíz de ahí le contacté y por una empresa que yo tengo, pues hicimos un vídeo con otros cuantos creadores de contenido que la verdad que fue divertidísimo, una cosa en grande. Así que, bueno, gracias por estar aquí, Álvaro, y bueno, vamos a Gracias a ti divertirnos por un ratito. invitarme. Nada, un placer. Y lanzamos directamente la pregunta primera y única pactada. El canal se llama Así es la vida y lo que yo quiero saber es, Álvaro, ¿cómo es para ti la vida? ¿Qué pregunta? Para mí la vida es cambiante. Creo que vivimos en un mundo en el que parece que ahora tenemos que estar todos como en equipos de fútbol. Eh, Creo que tenemos que pertenecer a... O sea, está como muy bien visto tener ideas fijas porque está relacionado con tener una personalidad fuerte, aparte a la hora de discutir, el que tenga la posición más fuerte y quiera convencer al otro, se supone que es el que gana y tal, pero yo creo que la vida es cambio, es constante cambio, y así es como me lo tomo. Yo soy el primero que la vida me ha llevado a pensar que no puedo decir de este agua no beberé, o lo que pienso ahora a lo mejor dentro de 5 años no lo pienso de la misma manera, y creo que hay que estar, yo me tomo la vida como algo muy cambiante y como algo que es un reto constante en cuanto a que te obliga a tener cierta flexibilidad mental y ser abierto de mente. Vale, ¿y en qué crees que esa concepción, ese concepto de flexibilidad y de entender que nada es fijo, te ayuda en el día a día? Es decir, en comparación con personas, como tú bien dices, que muy habitualmente dice, estas son mis ideas, esto es lo que hay, lo defiendo a muerte, no estoy dispuesto a escuchar opiniones diferentes. ¿Por qué crees que tu filosofía de vida o tu concepto de la vida es más beneficioso, al menos para ti, que ese contrapunto? Pues, ¿por qué crees que, o sea, ¿Por me qué te gusta preguntas que más esa por, forma de ver la vida que la contraria? pues porque es muy difícil establecer un guión de lo que te va a pasar en la vida. Entonces, creo que es mucho más fácil ser abierto de mente, saber escuchar a las personas, que una persona a lo mejor te puede influenciar para bien, eh, porque al final no sabes lo que te va a pasar. Yo siempre lo digo, no tiene nada que ver, pero con el tema de los tatuajes. Yo no tengo Uh-huh. ningún tatuaje. Yo No me tampoco. voy a hacer, no me voy a hacer en principio ningún tatuaje. Yo pienso que realmente cuando te haces un tatuaje estás como haciendo un reflejo de cómo eres en un momento muy concreto, ¿no? Una cosa que en principio pues en ese momento te representa mucho. Pero a mí me parece también que es como hipotecarse a tu yo del futuro, porque a lo mejor tu yo del futuro pues no quiere que eso esté escrito en tu piel. Yo le digo a mucha gente, pero ¿para qué te haces un tatuaje de eso? Si eso podría ser una camiseta, ¿sabes? No te hipoteques, nunca sabes cómo tu yo del futuro va a ser dentro de 20 años. Entonces, creo que hay que ser flexible con uno mismo y con los demás. Y creo que ahora vivimos en un mundo tan polarizado que lo que hace falta es intentar escuchar a las personas y no tratarles como enemigos, sino como oponentes. A lo mejor tú y yo no tenemos las mismas ideas políticas, pero yo voy a intentar entenderte. Yo voy a intentar entenderte y creo que tiene que prevalecer esa capacidad de entendimiento y creo que para eso hace falta tener predisposición a poder cambiar de idea, a poder rectificar, a poder evolucionar, que al final creo que es lo que hace que tú como persona puedas mejorar. Absolutamente de acuerdo. ¿Sabes lo que ocurre, Álvaro? Que para llegar a ese punto de visión de la vida hace falta tener una capacidad o una humildad, mejor dicho, bastante desarrollada para ser capaz de darte cuenta y de asumir que en un punto de tu vida has estado equivocado. Y eso duele mucho a Sí, mucha gente. Es decir, el yo haber estado defendiendo unas ideas que en un momento yo creía que eran correctas y ser lo suficientemente humilde como para decir, hostia, estaba equivocado o yo creo que mi mentalidad o mi entorno ha cambiado lo suficiente como para ahora, sin ningún complejo, defender otras ideas diferentes
o simplemente las opuestas. Pero claro, eso no es sencillo. Sí, sí, es verdad, no, no es sencillo. De hecho, dicen que es mucho más fácil, pues en términos de redes sociales, que es un poco algo que me puede resultar a mí familiar, es muy difícil, es muy fácil hacer cabrear a alguien y generar una idea y ayudar a que alguien se genere una idea preconcebida de algo, a lo mejor de un tema que no conoce, lo que sea, y en cuanto le metes la idea es muy difícil sacársela de la cabeza. O es muy fácil enfadar a alguien, pero es muy difícil desenfadarle y hacerle reconocer que a lo mejor se ha equivocado. Entonces, claro, es que es muy complicado. Yo creo que el rollo este que tenían los hippies, que ahora ya no, pues parece que incluso está denostado, ya no está de moda, de paz y amor, yo es que creo que es lo que falta ahora mismo, 2025, en el mundo. Pero sin ningún lugar a dudas. Es que además algo refiere, una de las cosas que has dicho, otra frase que yo he oído mucho, es mucho más sencillo engañar a alguien que hacerle ver que ha sido engañado, claro, porque eso, como te decía, Sí, 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 duele. exacto, exacto, Eso duele. exacto. El decir, Sí, y ahora hostia, en el momento en el que estamos, es que ese es el pan de cada día. Es el pan de cada día. O sea, es que podría ponerte mil ejemplos, pero sí, es increíble. Ahora, pues ahora pues por ejemplo, con todo el tema del terraplanismo, que en los últimos 10 años parece que ha habido un boom, que es algo que yo creo que nadie se veía venir hace a lo mejor 20 30 años. Claro, por mucho que se les ha intentado convencer a los terraplanistas de que la Tierra es esférica, como que les cuesta salir de ahí, ¿no? Y siguen saliendo con más argumentos que de cualquier manera se pueden desmontar, ¿no? Entonces, bueno, también está el punto, lo que pasa es que eso ya daría para escribir 8.000 libros de hasta qué punto puedes respetar la opinión de alguien, porque aquí se dice mucho, todas las opiniones son válidas. Hostia, sí, todas las opiniones son válidas, pero hay opiniones que no son nada respetables. Entonces, creo que, bueno, yo podría intentar convencer a un terraplanista, hoy podría intentar escuchar a un terraplanista siguiendo, te estoy hablando de un caso extremo, ¿vale? sí, 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 sí. Siguiendo la filosofía de lo que te estoy diciendo, decir, bueno, venga, vale, hay que ser abierto de mente, voy a escuchar a los demás, puede que cambie de idea y tal, pero estoy súper convencido de que la Tierra es esférica. ¿Podría escuchar a un terraplanista cuando estoy absolutamente, o sea, convencido de que no es así? Pues mira, mi gata se une a la charla. Genial. Pues me resultaría muy difícil porque hay un punto en el que no me parece que digas algo que esté en contra de la ciencia, fuera. Y que hasta cierto punto digo, me parece una opinión respetable de alguien que está menospreciando todo el avance científico que ha habido. Pues es que es delicado, es que es un tema muy delicado. Y hay que empatizar con gente que te da pereza. Pero creo que tiene que prevalecer sobre todo que quieras entenderte con la otra persona, quieras respetarle y bueno, si quieres llevarla a tu terreno, pues hacerlo de la manera más respetuosa posible. No sé si me Claro, estoy pues yendo por las ramas, pero bueno, no, no, yo no, no, no. Si es justo la idea de esto, que vayamos sacando los temas que vayan saliendo y que nos apetezca charlar. O sea, esto me parece fascinante. Más que nada porque has dicho dos cosas muy interesantes. La primera, lo de si las ideas son o no son respetables. En mi opinión, no lo son. Las ideas no, las personas sí. O sea, yo respeto absolutamente a cualquier persona que quiera decirme lo que quiera, si me lo dice con las formas adecuadas, por supuesto que sí, pero no respetaré su idea si no me parece respetable. O sea, la rebatiré o daré mi punto de vista. Ojo, y esta es la segunda parte para mí importante de esto, si quiere escucharla, porque no hay cosa más absurda en el mundo y no hay pérdida de tiempo más grande que dar tu opinión a alguien que no la quiere oír. Y eso sí, nos pasa mucho. O sea, tú te pones delante de un terraplanista, lo que estamos hablando, y tratas de darle argumentos aplastantes que si no los quiere oír, no los va a oír. No va a salir de sus... sí, Lo que sí, sí, hablábamos sí, antes, esta mentalidad sí. de decir, uy, va. A mí me hace mucha gracia un vídeo que, justo hablando del tema del terraplanismo, de un experimento que hicieron uno, seguro que lo has visto, de los dos agujeros y la luz a no sé cuánta distancia. ¿No lo viste? Fue hace No, unos años. Un tío hizo un experimento de decir, ok, si la Tierra es curva, pues si yo pongo de noche aquí una pantalla con un agujero determinado y a no sé cuántos metros o kilómetros más allá pongo otro exactamente en la misma, a la misma altura y demás, yo paso un haz de luz por aquí, tiene que pasar por el otro agujero, ¿no? Sí o sí. Y si tiene curvatura, no pasará por ahí. Entonces lo hizo en directo, además, creo que era en directo,
para demostrar que la Tierra era plana. Claro, no pasó porque tenía que pasar, y la cara de sorpresa y de gilipollas que se le quedaba al hombre era inmenso. Pues aún así habrá personas que aún con eso dirán, no, pero este tío seguro que era pagado por los negacionistas de la Tierra plana. Da igual. Sí, hace poco, de hecho, el año pasado, a finales del año pasado, llevaron a varios terraplanistas, creo que al Polo Sur, para demostrarles que el Sol no se ponía. ¿Ah, sí? Y demostrando así, sí, esto No lo he pasó visto. hace muy poco, demostrándoles así que la Tierra, pues evidentemente no es plana, sino que es esférica, ¿no? En plan de, mira, te voy a llevar a un lugar del planeta donde el Sol no se pone, para que veas que evidentemente la Tierra es esférica y esto en tu modelo de Tierra plana no se puede justificar. Bueno, pues los terraplanistas, claro, dijeron, efectivamente, fueron allí, dijeron, efectivamente, eh, pues esto es así, no tiene explicación con el modelo de Tierra plana y puede que la Tierra sea esférica. Y bueno, y se les echaron encima. O sea, Claro. la gente diciendo sois unos traidores, y es un poco por lo que tú dices, ¿no? De que no quieren escuchar. Ahora, claro, hay un problema con las redes sociales con respecto a esto, y es que como los algoritmos nos muestran los contenidos que queremos, pues realmente tú lo que haces es meterte más en tu mundo y no mezclarte con otros. Y a mí eso me parece uno de los mayores errores que hay en la sociedad ahora mismo. De la Claro. misma manera que toda la vida siempre ha habido como cierta tendencia a que tú te juntes con gente que es de la misma clase social que tú. Eso siempre ha pasado. Los ricos tienen amigos ricos. La clase media tiene siempre hay un Sí. rango como arriba y abajo. Pero alguien que es pobre y que vive en Carabanchel, pues no va a ser amigo de alguien que vive en La Moraleja. O sea, eso siempre ha sido así. Está comprobado estadísticamente, ¿no? Evidentemente siempre hay excepciones. Pero bueno, la cosa, eso ya de por sí hace que tus ideas y tu entorno esté muy segmentado, esté muy condicionado, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, haciendo bodas. Yo antes hacía bodas y era muy gracioso cómo tú te metías en diferentes mundos, como en diferentes estratos sociales, diferentes grupos de personas y vivían como con el mismo, como dentro del mismo entorno, dentro del mismo hábitat, dentro del mismo grupo de pensamientos y demás, de la misma ideología, y era como boda de ricachones. Y notabas que la gente era muy diferente a una boda que podías hacer en un sitio, pues yo qué sé, en la Sierra de Madrid, o una boda que pudieses tener en Toledo o en Soria, lo que sea. Claro, ahora con las redes sociales esto se ha llevado al extremo, porque solo te sale contenido, solo te va a mostrar contenido que es afín a ti. Entonces, Claro. eso ha hecho que no nos entrenemos a ver contenido con el que no estemos de acuerdo. Hay como una especie de rechazo a ese contenido. Pues bueno, pues yo puedo leer un periódico de una ideología contraria a la mía y sé que va a tener ese corte, pero es que ahora hay como... Es esto que te decía al principio, que parece que estamos en equipos de fútbol. Y parece que o estás en un equipo o estás con otro. No puedes tener tu ideología, ¿sabes? Propia. A mí eso me parece terrible, la verdad. Es terrible y es peligroso. ¿Y sabes lo que pasa además? Que como el péndulo se mueve cada vez además más de extremo a extremo, porque esto funciona así, o sea, las sociedades cuando tú llevas una ideología a un lado y te pasas, luego viene el pendulazo contrario hacia el otro lado. Y los que tratamos de tener un cierto criterio propio, hoy somos facha y mañana seremos comunistas pensando lo mismo, ¿sabes? O sea, teniendo más o menos el mismo concepto, hoy somos Sí, una cosa y mañana seremos justo la contraria. Es lo que sí, hay, el mundo es así. Y con el tema de las redes sociales y los algoritmos, claro, pues que hay que entender dos cosas ahí que son lógicas. O sea, por un lado, son un negocio y lo que quieren es tenerte retenido cuanto más tiempo posible en su feed. Entonces, claro, ¿qué tienen que hacer? Darte contenido que tú vayas a ver, por supuesto. Y sí. segundo, claro, y segundo, que tú personalmente lo que estás buscando, o sea, la mayoría de la gente cuando pasa el tiempo en redes sociales, lo que busca es dopamina rápida. Entonces, lo que quiere es cosas que le gusten, le llamen la atención, le alegren la vista o reafirmen sus ideas, ¿no? Y además cada vez te llevan más hacia el extremo. O sea, no es que si a ti tú eres de lo que sea, de lo que sea, me da igual, de cualquier ideología, te van a enseñar eso y cada vez un poquito más hacia allá. Entonces, cada Sí, vez sí. los Bueno, y que polos no se van solo... separando más. Es Claro. horrible.
Y que no solo es política, es decir, Bueno, todo. que es de todo. Yo ahora estoy haciendo, de hecho, un experimento absurdo en mi cuenta de Instagram, que es meterme como en lo más profundo, en el contenido más inquietante, las cosas más extrañas, raras, grimosas, la gente más rara que me pueda encontrar. Y es curioso como cuando empiezas a consumir un contenido de un determinado tipo, te muestra más, te muestra más, te muestra más, te muestra más, ¿no? O sea, no todo es político, porque parece que lo que hemos No, hablado no, hasta no, ahora es no. político, que también pasa, ¿no? Pero Claro, es que, mira, te voy a contar una cosa súper claro. curiosa. Con este experimento que estoy haciendo, estoy, pues eso, diciendo, me voy a meter en la cueva de Instagram a ver qué cosas hay. Eso, lo que dices tú, hay muchas cosas que es, yo qué sé, un señor de 80 años en Italia que solamente sube vídeos como respirando fuerte con la cámara aquí. Y entonces, claro, eso, como es tan absurdo, se hace viral. Entonces Instagram dice, ostras, la gente se queda y lo muestra más tal. Es un contenido vacío, de un señor que no sabes ni siquiera si estará en sus cabales. Eh, yo qué sé, un hombre que se llena de mayonesa el cuerpo. Cosas muy raras. Y al final es eso, la dopamina y tal. Y es curioso cómo te metes en estos nichos, ¿no? Que te digo, que de la misma manera que ha pasado siempre, que lo que te decía antes, de que los ricos con los ricos, los pobres con los pobres y tal, que hasta cierto punto siempre ha sido así, esto ahora también pasa en las redes sociales con Claro. cosas muy, 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 muy concretas. Es exagerado, ¿no? Y incluso he descubierto ahora que hay un nicho, es que esto es muy raro, que yo no sabía esto, incluso hay OnlyFans de esto, de mujeres que se tiran pedos. He visto que normalmente es pantalones de cuero. Y yo decía, mira, cuando yo ya creo que he visto de todo en internet, ahora de repente me sale un submundo que yo no conocía. Pero claro, ¿cómo llegas hasta ahí? Pues tienes que llegar consumiendo el contenido más extrañísimo de todos. Y mira, hace poco te voy a contar otra. Hace poco, una actriz de Harry Potter, la actriz que interpretaba a Lavender Brown, Sí, bueno, pues está pasando por problemas económicos y, porque claro, haber interpretado a Lavender Brown en Harry Potter hace 15 años no te da un sueldo de por vida, claro. no te asegura unos royalties como les puede Sí, pasar sí. a los protagonistas principales. Pues ella se ha abierto un OnlyFans de pelo. Y hay una cosa que se llama, creo que tricofilia, que es como gente que tiene como un fetiche con el pelo. Entonces ella sube un OnlyFans y se hace como un poco de ASMR de pelo, se lo cepilla, lo enseña, no sé qué. O sea, no hay ningún tipo de contenido que tú puedas considerar erótico, pero para alguna gente sí lo es. Bueno, pues son estos mundos que están hipersegmentados y que tú ni siquiera de manera sencilla vas a tener alcance a saber que existen. Porque es como algo tan pequeño, no hay ni siquiera un lugar en el mundo que digas, a no ser que hagan de repente una convención, pero no hay ningún lugar en el mundo donde digas, ah, no, es que aquí es típico tal. No, es que está segmentado por todo el mundo, por todo este tema de la Claro, globalización que nos claro. da, ¿no? Esta segmentación, ¿no? De que no hay cosas asociadas ni a un determinado grupo de personas, de una etnia, de país, o yo qué sé, o que sean de clase social alta, baja. Entonces, es un mundo fascinante. O sea, nos hemos ido un poco por las ramas, Hostia, estoy pero alucinando con las cosas que me cuentas. sí, Con sí, lo de sí. las mujeres que se tiran pedos, me lo he dejado loco ya. Sí, porque tú antes, por ejemplo, tú antes comprabas el periódico y te salía de todo. O sea, tú leías, evidentemente, pues había secciones que te interesaban más y secciones que te interesaban menos. Yo, por ejemplo, la sección de deportes, pues me daba igual. A mí personalmente, pues yo antes cuando compraba el periódico me interesaba más las noticias internacionales. Me parecía muy llamativo. Quizás porque, yo qué sé, de lo nacional estoy más quemado, porque hay más presencia en informativos y demás. Claro. Me llamaba más la atención la política internacional. Pero sí que es verdad que al final acabas leyendo un poco de todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo qué sé, abres Google Chrome en el móvil o cualquier otro tipo de aplicación y te sale una selección de noticias de tu nicho en función de otras noticias que has consumido. A lo mejor a mí ahora me salen, a mí por ejemplo, la verdad es que la selección que me hacen me parece cojonuda, porque me salen noticias de videojuegos, me salen noticias de películas, me salen cosas así un poco a veces de tecnología y demás. Entonces, claro, es muy curioso porque ahora como que todo está tan personalizado que salirte de ahí es complicado y a mí eso me parece terrible porque yo Sí, qué sé, hay cosas en Netflix,
por el algoritmo de Netflix, que como no me va a mostrar, yo no puedo descubrir. Entonces, hasta cierto punto esta hiperpersonalización creo que hace que nos volvamos personas más cerradas. Absolutamente, robots, y al final corremos el riesgo también de ser tremendamente manipulados, porque esos algoritmos tienen personas detrás y que en momentos determinados que quieran generar una tendencia X, pues tienen la capacidad absoluta Sí, de, a sí, las personas que se dejan llevar por eso y que no investigan, buscan o indagan un poquito más para ver otras cosas, de ser absolutamente manipulados, porque tenemos también la conciencia, sobre todo quizá de mi edad hacia arriba, o de nuestra edad hacia arriba, que lo que sale en televisión, o lo que sale en internet, o lo que sale no sé qué, es la realidad. Y es verdad. Y lo que está fuera de ahí no, ¿no? Entonces, es cierto que ya la gente más joven es más, en mi opinión, propensa a saber, bueno, no te fíes de las cosas porque aquí hay de todo, pero los que hemos vivido el mundo de la televisión y de las noticias antes de la aparición de internet, es lo que te crees. Entonces, es peligroso y es complicado. sí. Sí, es curioso porque ahora siempre, como que cuando yo era pequeño, claro, es que esto es una cosa muy de para la gente de una generación. Cuando yo era pequeño siempre había como frases del tipo, hijo, si alguien te viene a la salida del colegio y te ofrece Caramelos. cromos o te ofrece caramelos o lo que sea, cuidado, tal. O sea, había como mucho de plan de ojo, cuidado, que hay gente que te Claro. quiere hacer daño. O incluso yo me acuerdo cuando era pequeño claro, es que ya ese comentario yo no lo he oído. De decir, oye, si vas a un parque y ves que hay jeringuillas, ten muchísimo cuidado, que, oye, que está el tema del SIDA y tal, porque eso era como el terror absoluto Sí, de los sí. padres. Y con motivo, porque es que eso pasaba, ¿no? Pero ni lo sabía, sí, Eh, sí. Sí, sí, sí. O sea, eso yo creo que es una cosa generacional. Lo que pasa es que a partir de los 2000 creo que se ha ido diluyendo, ¿no? Sí, Ahora hay otra clase de miedos, ¿no? Pero, pero, pero es curioso como esa generación que nos estaba advirtiendo de que existían estos peligros, ahora han sido los primeros en creerse cualquier bulo que han visto en Facebook y se ha claro. demostrado que evidentemente ha habido países que han hecho injerencias políticas y se han metido en los asuntos políticos de otros países, por ejemplo, para influir en los resultados de las elecciones, ¿no? Se ha comentado varias veces con, pues creo que Rusia lo ha hecho y tal, a través de hackers, a través de fake news y demás, con bots. Y es curioso como esta gente que nos advertía de, oye, ten cuidado del señor mayor que te va a ofrecer caramelos, que te puede secuestrar o cualquier cosa, ahora han sido víctimas de todo esto también, ¿no? No solo ellos, gente más joven también, pero ellos han sido los primeros. Absolutamente. El tema de las injerencias con todo, claro, ahora lo tienen más sencillo. Siempre las ha habido, porque siempre las ha habido a través de lobbies, a través de grupos de influencia, en medios de comunicación en los que había en cada momento, de inicio con propaganda en papel, después con televisiones o periodistas directamente Sí, pagados y comprados, como ahora también ha salido una trama brutal de periodistas pagados directamente por una asociación para que promovieran una ideología concreta. Lo que pasa es que ahora lo tienen mucho más sencillo. Ahora simplemente con meter ads en directas determinadas redes sociales haciendo ciertas cosas, pues ya tiene un impacto más grande. Es sí, lo mismo, sí. pero con más herramientas. Sí, pero es que ahora no está mal visto, ese es el problema. Antes, como te pillaran haciendo esto, tu carrera se iba al garete. Ahora, como que se sobreentiende que eso pasa. Entonces, eso es muy triste, ¿no? Porque antes, oye, tú podrías tener como medio de comunicación, podías tener un enfoque político y evidentemente tú leías un periódico sabiendo que existía ese enfoque político. Pero es que ahora, claro, es que ahora está todo como mucho más corrompido y parece que vivimos en una época en la que los villanos han ganado y ser malo no está mal visto ni te va a destruir la carrera. Todo lo contrario, parece que vas a conseguir rédito político y cuanta más polémica hagas, bueno, es que no hay más que ver a Trump, ¿no? Que es la persona que más polémicas ha generado y ha hecho esa política de estar en Twitter cambiando de opinión cada dos por tres y fíjate, al final ha conseguido más repercusión y está ahí y nadie le ha dicho, oye, qué mal político es por haber dicho algo que no tenía absolutamente ningún sentido. Da igual, parece que da igual, ¿no? Entonces vivimos como en esta era de la posverdad en la que pues parece bueno, que no existe esa moralidad que te pueda afectar, ¿no? O esa falta de ética que te pueda afectar. Bueno, y luego hay, pues yo siempre lo digo, la inmensa mayoría de gente que somos normales, lo que pasa es que somos una mayoría silenciosa, ¿no? Al final esta gente pues no deja de ser una minoría a lo mejor de gente que es de dudosa ética
y la mayoría de nosotros creo que somos personas normales que tenemos dos dedos de frente para la mayoría de las cosas y todos somos raritos, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero, Sí, pero hay una pero cantidad somos la ingente mayoría de silenciosa. hooligans. Hay una cantidad ingente de hooligans. Es cierto que como son los que más ruido hacen, parece que son más de los que son, y es cierto, pero hay muchísimos. O sea, a mí me cuesta un montón hablar de política con personas que piensen diferente y quieran argumentar de manera tranquila. Es complicado encontrar. Yo tengo Es una muy difícil. persona muy en mi entorno que tiene una ideología política y económica muy diferente a la mía, con la que charlo de mil amores, porque es una maravilla y se puede hablar muy bien y debatimos y nos pone su punto y el mío. Lo que pasa es que yo también en eso soy muy flexible, como tú decías al principio, porque mi punto, por ejemplo, en esto, yo no creo que haya una, hablando, por ejemplo, izquierdas y derechas, así en términos generales, no creo que haya una fórmula mágica para que una sociedad con una ideología o un tipo de política en concreto le vaya bien siempre. Yo creo que cuando se pregunta, por ejemplo, cuál es la ideología o cuál es la política que va a funcionar mejor en un país, coño, pues me tienes que dar el contexto, cómo está esa sociedad, de dónde vienen, punto de partida, y te podré decir si quizás es una política económica que le puede funcionar mejor, más liberal o más conservadora o más socialista o más... Depende, porque no hay fórmula mágica, en mi opinión. No es como decir, ¿qué necesita el niño? Coño, pues dime qué le ha pasado, qué educación ha tenido, cómo son sus padres, y te puedo decir más o menos pues cómo puede ir, pero dar por sentado que una es la ideología buena y la otra mala es caer para mí en una simpleza que no es realista. Sí, Que no es sí. realista. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero claro, por ejemplo, es que el tema de política daría para otra Es muy charla. amplio, claro. Joder. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Creo que evidentemente todos vamos a tener unos principios, una base. Yo quiero pensar que en un entorno democrático, ¿no? En el caso de la política, pues todas las ideologías parten de la base de que tienen buenas intenciones, aunque hasta cierto punto ya últimamente eso ya no lo pienso. La política sí, Pero los políticos no. sí, sí, Y yo lo sí, veo sí. claro, ¿eh? Pero bueno, creo bueno, al final los propios políticos tienen que romper muchas veces sus principios porque para todo, pues lo que dices tú, ¿no? Dependiendo del contexto, pues hay cosas que no funcionan, que no se aplican. Entonces, de lo que vendes a lo que luego haces, a lo mejor sin intentar que tu electorado se dé cuenta, porque a lo mejor puede ser un tema espinoso, porque has prometido una cosa y luego haces otra, porque no te queda más remedio, porque has descubierto que es lo más eficiente, pues claro, es un tema delicado, ¿no? Pero sí, es que lo de la política, hablar de política, puedes tener una discusión acalorada de política, eso es verdad, Sí, claro. pero es que hay que partir de la base de que si yo estoy hablando contigo de política, yo sé que ya es muy difícil que te convenza de nada, porque ya tienes unas ideas hechas, podemos intentar entendernos. Y creo que, pues eso, puede ser estimulante, puede ser enriquecedor, Claro. pero hasta cierto punto yo creo que no puedo pretender convencerte de algo porque es muy difícil, ¿no? Sobre todo en tema de política, donde la gente suele arrinconarse, o sea, suele quedarse ahí en su idea, ¿no? Decir, no, es que yo ya pienso así porque es que, claro, yo lo que pienso es lo correcto. Pero es que ese es el problema, y no solo en política, sino en todas las áreas de la vida, que intentar cambiar o hacer cambiar de opinión a una persona que está abierta de mente y no tiene demasiada información no es complicado. Pero una persona quizá que sí tiene mucha información porque le gusta el tema, porque lo ha estudiado, porque se ha preocupado y demás, claro, ahí es más complejo porque dice, joder, yo con la información que tengo y todo lo que realmente he profundizado en esto, opino esto. Pero igualmente yo con esta persona con la que te digo que he hablado bastante de política, que es de ideas muy opuestas a mí en la mayoría de cosas, yo ha habido muchas cosas en las que he dicho, hostia, pues aquí tienes toda la razón. Quizá esta parte sí que tiene todo el sentido y viceversa, ¿eh? Pero hay que dar con personas que es muy complicado dar. Pero bueno, vamos a ir un poco de este tema, Álvaro, con tu permiso, y vamos a recapitular un poco al principio, porque una de las definiciones que has dado, la primera palabra que has dicho cuando te he preguntado cómo es la vida, me has dicho que es cambiante. Vale, desde el punto de vista de que entiendes que la vida es cambiante, entiendo que esto lo entiendes o lo ves de esta manera, lo concibes de esta manera, porque tu vida habrá dado muchos cambios. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? Pues voy a hacer 40 este año. Le das la vueltita al jamón ya mismo, como dice un colega mío, fenomenal. Ah, Ya te queda la otra mitad. Yo he hecho 40 ahora en octubre. Somos qué casi frase aquí. más deprimente, tío. Sí, sí. A mí cuando me la dijo me partía de risa, pero es que es muy gráfica. Ya, la Sí, vuelta al jamón. Bueno, totalmente.
Sí. Vale, habrás tenido muchos cambios en tu vida y coincido contigo en la definición de cambiante, pero te voy un poquito más allá. ¿Tú crees que esos cambios son previsibles, son impredecibles? ¿Hay alguna manera de ver por dónde va a venir la cosa? O... Mira, te voy a decir por qué pienso que la vida es cambiante. Eh, yo básicamente, como creador, yo llevo haciendo contenido 11 años en redes, entonces, si hay algo que cambia más rápido a día de hoy, es la manera de hacer contenido en redes. La gente, claro, que no está muy metida no lo entiende, pero hacer un año haciendo contenido en redes sociales equivale como a los cambios que puedas tener en cualquier trabajo durante 4 o 5 años. O sea, es una cosa que va a la velocidad de la luz. Lo que estoy yo haciendo ahora, el año que viene, no me va a valer. El sistema que tengo a lo mejor de comunicar algo, a lo mejor dentro de 2 años ya no vale porque hay una nueva red social con un nuevo lenguaje y tal. Ya incluso desde pandemia para acá, que incluso para muchos de nosotros la pandemia se nos queda cerca, la manera de contar las cosas ha cambiado. Entonces, claro, para mí, yo no puedo decir, bueno, es que esto lo voy a hacer así y ya está. Es que no me tiene por qué funcionar de la misma manera, ¿no? Entonces, claro, para alguien, y sobre todo yo creo que también para los que somos empresarios, autónomos, tú en esto me puedes entender, tienes que estar siempre muy abierto a cualquier tipo de cambio que pueda haber, por ejemplo, en el mercado. O sea, yo creo que al final un poco lo que te afecta en el trabajo te va a afectar a tu vida personal, ¿no? Es muy difícil que digas, jo, es que trabajo en una cosa en la que hay constantes cambios y tal, pero yo soy muy cerrado de ideas. Yo eso lo veo un poco complicado. Pues supongo que ocurrirá, ¿no? Pero, por ejemplo, yo también, como he trabajado mucho en el audiovisual, en un rodaje tú planificas mucho, pero pueden ocurrir cosas, puede haber contratiempos y en esos contratiempos tienes que adaptarte súper rápido. Porque tú en un día de rodaje tienes que grabar unos planos y tienes que cumplir con lo planeado, porque si no, eso va a suponer unos sobrecostes. Entonces siempre tienes que adaptarte constantemente a los contratiempos que puedan ocurrir, no bloquearte, adaptarte, ser creativo, tirar del carro, además encima trabajando en equipo, que a veces pues, puede ser un poco más complicado, es más complejo, y eso ha hecho que yo piense que evidentemente todo es cambiante, que lo que tú hayas planeado no se ha cumplido, pues tienes que planear sobre la marcha, y eso requiere cierta flexibilidad mental que hay que entrenar. Hay gente que ya viene de base entrenada, pero también se puede entrenar. Mira, extrapolar eso a la vida personal me parece muy inteligente y de hecho para eso están las fábulas, ¿no? Para eso se crearon, para crear ejemplos externos que te den una visión en otras personas con una moraleja determinada para que luego puedas aplicar en tu vida. Llevarla del trabajo de tu actividad profesional a luego tu vida personal, entender que son paralelas, me parece algo muy inteligente. ¿Cómo afrontas, Álvaro, en tu vida personal, ya te hablo, cuando te viene un cambio de estos que no te esperas? Porque para mí la vida o la visión de la vida que yo tengo a nivel de cambios, yo he tenido también cambios monumentales de un día para otro sin esperármelos. Lo sé, lo sé. Cosas que decía, esto no puede pasar, es imposible, y de repente el suelo se te cae. Y Sí. eso nos pasa a todos, o nos va a pasar, o nos ha pasado. Esto Sí, es de la hecho, a vida ti y y a mí es creo que en los últimos 5 o 6 años la vida nos ha cambiado mucho. absolutamente, absolutamente. ¿Cómo afrontas esto? ¿O cómo le dirías a tu Álvaro de hace 4 o 5 años que no se esperaba cambios como los que ha tenido? ¿Qué le dirías para que lo viva de una forma saludable? Pues es que los cambios te van a cambiar, o sea, aunque no quieras, hay cambios que te arrollan en la vida. Y hay cambios para los que no estás preparado. Porque por mucho que te digan, oye, mira, te va a pasar esta situación, es que hasta que no lo vivas, es que no vas a saber afrontarlo, ¿no? Entonces es complicado. Yo creo que estaba muy bien y ayuda mucho desde el punto de vista emocional tener los deberes hechos y no arrastrar muchos problemas que te vengan de muy lejos, que te condicionen en la vida. Pues en ese sentido, aunque suene como algo muy obvio, hacer terapia te puede ayudar mucho para tener, digamos, el expediente limpio, ¿sabes? Y decir, bueno, yo soy capaz de afrontar cambios, pero no estoy metiéndome en la mochila más problemas, ¿sabes? Eso se nota mucho, pues, cuando conoces a alguien, quieres buscar pareja o te apetece, pues, ver, conocer gente, ¿no? Notas que hay gente que ya va con una mochila muy cargada de cosas que le han pasado, pues, con anteriores relaciones y demás. Creo que todo el mundo que haya estado a lo mejor alguna vez en Tinder entenderá de lo que hablo. Eh,
Claro, eso, muchas cosas que lleva esta gente, que llevamos todos al final en la mochila, son cambios que no hemos sabido gestionar bien. Entonces, para mí es fundamental em, no tanto que te ocurran los cambios o cómo afrontar esos cambios, porque a veces no vas a estar preparado y es inevitable, sino que luego tú seas capaz de digerir esos cambios bien. Eso a mí me parece fundamental, porque a lo mejor en corto es muy difícil reaccionar bien o saber gestionarlo de la mejor manera y todos cometemos errores, pero creo Obvio. que con el largo plazo hay que hacer como ese esfuerzo por decir, a ver, voy a intentar superar esto, voy a intentar digerirlo, que no me condicione, borrón y cuenta nueva, lo que te digo, tener el expediente limpio. No sé si me entiendes. Sí, absolutamente, absolutamente. Y quiero que me des tu opinión acerca de cómo hacerlo. Es decir, o sea, la teoría y el concepto, el No, concepto es... eso me Sí, parece muy complicado. vamos a entrar ahí. No, mira, yo creo que no lo es tanto. Lo que pasa es que hay una clave importante. Mira, te digo yo mi opinión y me dices si, Sí, sí, si por vas en favor. la línea, ¿vale? A ver, cualquier trauma, cualquier situación dura en la vida, cualquier a nivel emocional, ya que sea el tema de las emociones, a nivel de relaciones, ya sea de pareja, familiares, de amistad, me da igual, de empresa, con socios, etcétera. Cuando pasan, cuando ocurren, digamos que la reacción visceral, natural del ser humano es me han jodido, me han traicionado este cabrón, esta fíjate lo que me ha hecho, tal, o sea, es lanzar la responsabilidad absolutamente fuera. Y en mi humilde opinión, con la experiencia vital que ya tengo a estas alturas de vida, nunca es 100% responsabilidad de una persona. Tengo muy claro que no puedo controlar lo que hace el resto del mundo, solo puedo controlar el cómo yo me tomo las cosas y sobre Sí, todo que yo ahí seguro que he tenido parte de responsabilidad y que puedo sacar aprendizajes. Es decir, yo me enfoco cada vez que viene una de estas situaciones, ya sea en mayor o menor grado de intensidad, me da igual, en decir, ok, fenomenal, yo cambié hace tiempo ya joder, ¿por qué me pasa esto a mí? Ok, ¿para qué me está pasando esto? Venga, fenomenal. O sea, es un enfoque constructivo, diferente, decir, ok, ya ha pasado, ya está, esto está aquí, fenomenal. ¿Qué lecturas puedo sacar? ¿Qué autocrítica puedo hacer? Pero volvemos un poco a lo del principio, hay que tener la suficiente humildad para entender que tú la has cagado en cosas y que hay cosas que podías haber hecho diferentes o mejores, aunque solo sí, sea quizá sí. en una relación de socios, por ejemplo, poner límites cuando hay que ponerlos, o lo que sea, da igual. Pero aquí hay cosas que podías haber hecho mejores y decir, venga, hago este autoanálisis, hago esta autocrítica, veo qué cosas puedo mejorar, avanzo y adelante, ya está. Y no pasarle la responsabilidad al resto, que entonces es cuando vienes con ese tipo de mochilas. Fíjate lo que me hicieron, fíjate el otro, fíjate tal. Bueno, decir, mira, el otro actuó de la mejor manera que supo. Porque yo también opino que la gente actúa de la mejor manera que sabe. Y si no lo hacen mejor, sinceramente entiendo que no es por intención. Es decir, yo lo sé hacer mejor, pero no lo voy a hacer. No, o sea, si no lo he hecho mejor es porque no sabía hacerlo mejor, porque estaba en un momento emocional jodido o justifica su acto por algo que tú le has hecho previamente, no lo sé ni me importa. El tema es que lo han hecho lo mejor que saben, pero yo no puedo cambiar eso, fenomenal. Entonces voy a ir a lo único que yo puedo cambiar en el mundo, que es a mí. Y decir, ok, magnífico, pasada esta situación, ¿qué puedo sacar yo aquí en claro? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo mejoro como persona para que la siguiente vez que abra una empresa con otro socio no la cague en lo mismo en la que lo he cagado ya, ¿no? Esa es la manera en la que yo tengo, primero, de no victimizarte, que aunque es muy cómodo, no sacas nada en claro y no aprendes nada, y sobre todo cómo superarlo de una manera rápida en mayor o menor medida, y sobre todo eficaz, porque te permite Sí. luego mirar al pasado sin rencores, sin rabias, sin malos rollos y simplemente mirándote con ternura a ti mismo, a tu yo de hace unos años y decir, ay capullín, qué confiado eras, qué buenista o lo que tú quieras, Sí, dependiendo de la sí, situación, puede ser. y mirar adelante. Mm. Esa es la Estoy de manera acuerdo. que yo la afronto. Además, ahora que estabas mencionando lo de tener un socio, montar una empresa y tal, creo que en ese mundo también se aprende mucho de Claro, los errores. Y tanto en el mundo profesional como en el mundo personal, creo que hay mucho aprendizaje, pero incluso teniendo aprendizaje de tus propios errores y presuponiendo que a lo mejor pues la otra persona no tenía mala intención, sino que simplemente pues eran sus circunstancias, aunque no siempre es así, pero bueno, hay gente mala. sí, Pero sí, en no, cualquier coincido, caso, coincido. ese aprendizaje es que es tan complejo que luego intentas aplicarlo para otra cosa y a lo mejor no se te aplica, Ah, porque las claro, circunstancias son diferentes. Entonces, por eso te digo que
es que la vida es tan cambiante que al final, mira, y hay una cosa que me ha venido muy bien en los últimos años de mi vida, que es fiarme mucho más de la intuición. Muy bien. Porque hay un procesamiento, no sé cómo funcionará, en la cabeza que te hace pensar cosas sin que tú seas demasiado consciente, que te está diciendo, pues lo típico, de decir, es que tengo ahí una vocecilla que me está diciendo, esto no lo hagas, pero tú racionalmente dices, pues voy a hacerlo, porque, ¿por qué no? A mí me ha ido muy bien, Muy bien. utilizando mucho la intuición, tanto en los negocios como en lo personal y tal. Al final como que hay que pensar mucho, o sea, me ha venido muy bien pensar con las tripas. No, no significa esto hacer las cosas a lo loco, pero me ha venido muy bien porque personalmente, o sea, no quiero que esto nadie lo utilice, lo piense como que yo estoy diciendo que todo el mundo debería pensar así, pero personalmente me ha venido muy bien fiarme de la intuición porque a veces la lógica me ha fallado para diferentes situaciones, ¿no? Pero bueno, son maneras diferentes de pensar. No, pero está genial, son procesamientos de pensamiento distintos, como bien dices, y esto se explica en infinidad de ramas espirituales o esotéricas, las razones, ¿no? O los motivos de por dónde viene esto, de dónde viene esa intuición, esos chispazos de decir esto me huele bien, me huele mal, no sé por dónde viene esto. Hay muchas explicaciones. Y hay gente, como bien dices, que se deja absolutamente llevar por eso sin meter la razón luego de por medio, que es igual de arriesgado o de erróneo, en mi opinión, que hacer justo lo contrario, ser cuadriculado 100% y llevarte solo por datos, números y tal, y no escuchar esa vocecilla. Un equilibrio entre Sí, ambas es sí, lo que sí, yo sí, también sí. hago. Es decir, escucho eso y luego le doy estructura. O sea, decir, ok, esto sí, vale, fenomenal. Oye, suena bien, pero ahora vamos a organizarlo para que esto que ha venido le demos forma. ¿Y de dónde crees que viene esta intuición, esa vocecita? Pues yo es que no me pongo en plan esotérico con estas cosas. Yo creo que mm, hay, no, no sabría decirte. O sea, yo me imagino que habrá algún estudio que haya tratado esto, ¿no? Desde el punto de vista más de la neurobiología, ¿no? De decir, oye, a lo mejor tienes ahí un pensamientos en el subconsciente, ¿no? Hay como subprocesos en tu cabeza que están pensando o que tienen en cuenta ciertos parámetros que tú a nivel consciente no te das cuenta y demás. Pero a mí, por ejemplo, con los negocios me ha venido muy bien. Me ha venido muy bien para decir, oye, vamos a contar con esta persona porque creo que tiene mucho talento. Bueno, que en realidad eso ni siquiera es la intuición, pero decir, oye, a mí me da que esta persona, que a lo mejor sobre el papel no es la más adecuada, yo quiero contar con ella para hacer tal cosa, ¿no? Pues fíjate, sí que me ha funcionado, ¿no? Yo ahora soy socio, yo desde hace muchos años soy socio de una agencia de creadores de contenido y apostar a lo mejor por perfiles que están empezando y que a lo mejor pues no tienen muchos seguidores y demás y decir, oye, mira, yo creo que a esta persona le va a ir bien. ¿Por qué estoy pensando esto? Pues hombre, hay unos datos objetivos que es el contenido que haces bueno y demás, pero eso en redes sociales no garantiza que te vaya a ir bien. Que lo va a Pero palmar. hay un factor de intuición de decir, creo que esta es la persona, creo que esta es la persona, vamos a contar con ella, vamos a ayudarla, vamos a uparla y a veces, bueno, a veces me he equivocado, a veces la intuición me ha fallado y a veces no. Eh, y entonces cuando podría ser cierto, podría tener la sensación de que hay cierta aleatoriedad, pero sí que es verdad que sí que tengo la sensación últimamente de que lo que pienso más con la intuición me funciona mucho, mucho mejor. O sea, combinar intuición con lógica, que simplemente irme a algo, un pensamiento súper lógico, Claro. que a lo mejor es lo que más me venía a mí de familia. Claro, mira, con el tema de los estudios yo no he encontrado nada y al tema de la intuición le he dado mucha importancia y muchas vueltas, ¿eh? Yo no he encontrado nada científico, digamos, porque es que el cerebro humano está en pañales en cuanto a estudios, o sea, realmente muchísimas cosas todavía a nivel de intuición, conciencia, etcétera, que es muy abstracto todo y que la ciencia aún, porque las dará, pero aún no da respuesta a estas cosas. Sí, Lo que sí que hay hay más datos curiosos en cuanto a cosas inexplicables que explicables, ¿no? Todavía. Por ejemplo, mira, a mí me encanta aprender y yo estudio muchísimo de todo y en los últimos años me ha dado por estudiar filosofía de diferentes, además, ramas filosóficas y escuelas esotéricas de todo el mundo, de diferentes épocas, además, también.
y es muy interesante muchas de las cosas. Y hay uno, por ejemplo, que cuenta una anécdota muy buena, que luego tiene un paralelismo en el mundo real que me sorprendió mucho, que es la de un científico que llevaba 10 años trabajando en dar solución a un problema complejo en un laboratorio, y de repente, una noche, trabajando en el laboratorio, da por fin con la solución al problema complejo que tenía, ¿no? Cuando da con ella, claro, se alegra una barbaridad, se pone a saltar y empieza a mirar alrededor para ver a quién contárselo. El laboratorio estaba vacío porque era de noche, y sale corriendo del laboratorio para buscar a alguien a quien contárselo y solo encuentra al hombre de la limpieza. Y le pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde están todos? Macho, ¿dónde van a estar? Son las 2 de la mañana, esto está vacío, ¿qué te pasa? Joder, no, Sí. pues que es que acabo de hacer un gran descubrimiento que quiero contar. Y le dice, bueno, pues no sé, pues cuéntame. Y dice, sí, pues porque estaba intentando dar respuesta a este problema. Y le dice el de la limpieza, bueno, no sé, la solución quizá es esta. Y es a la que él había llegado hacía un rato, después de 10 años de estudio, ¿no? Entonces el tío se mete para adentro, sorprendido otra vez, pero súper deprimido, diciendo, hostia, el tío de la limpieza ha sacado en 2 minutos lo que yo he tardado 10 años en sacar, ¿no? Y Ya. esta rama esotérica explica que cuando, digamos, entiende las ideas y los pensamientos y todo este tipo de cosas como un ente abstracto que está ahí y que tú eres una especie de sintonizador, ¿no? Una radio que en base a tu sintonía eres capaz de acceder a este tipo de ideas, es su teoría. Pero que una vez que Sí, la sí, lo había traes, oído alguna vez, lo había oído pero que alguna una vez. vez que la bajas ya es accesible para todo el mundo. Y hay un ejemplo muy curioso en el mundo de los primates que se observaron 2 colonias creo que eran chimpancés, pero no estoy seguro, en 2 puntos muy diferentes del mundo, empezar a utilizar herramientas de un modo determinado con una semana de antelación, sin injerencia entre una y otra. Es decir, llevaban millones de años haciendo las cosas los 2 de una manera, en una colonia empezaron a hacerlas de forma diferente y a las semanas Sí. empezaron en el otro sitio a la vez. Y dices, hostia, es muy difícil que esto sea aleatorio. Por eso hay Es, cosas, es, hay tantas es muy cosas curioso, es muy inexplicables curioso. todavía Sí, que a mí me sí, sí. ayudan y me animan a indagar en todas estas cosas, ¿no? En todo este tema. Sí, es curioso. Yo soy una persona muy escéptica en cuanto a todo lo relacionado con el esoterismo, aunque sí que me han pasado cosas que podrían ayudarme a pensar en cosas bastante esotéricas en la vida, pero siempre pienso que esto es como lo de la navaja de Ockham, ¿no? Que la solución que parece más lógica es seguramente la más probable. Pero bueno, sí es curioso que esto aplicado a la filosofía con diferentes corrientes de pensamiento, al final no deja de ser maneras que pueden resultarte útiles si tú las aplicas en tu día a día. Exacto. Hay algunas que a lo mejor pues tienen base científica, hay otras que tienen base pseudocientífica y otras que pues que son fábulas, lo que decías tú, ¿no? Que simplemente pues un aprendizaje basado exclusivamente en la Claro. ficción, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora vivimos en un mundo en el que hay muchos gurús que te Sí, enseñan, claro. que te explican y tal. Yo creo que estamos en esa época, incluso llegando a menospreciar el conocimiento que puedas adquirir de manera tradicional, entre comillas, ¿no? Pues estudiando pues en el instituto, pues estudiando un grado, estudiando en la universidad, en cualquier tipo de escuela, ¿no? Y creo que ahora mismo estamos en ese punto en el que hay una diversidad gigantesca. Creo que para bien y creo que también para mal, porque hay mucho vendehumos también, en el que al final, Absolutamente. pues bueno, cada uno pues te está explicando cosas de cómo tomarte la vida, cómo aprender, cómo aplicarlo. Y oye, si te funciona, pues genial, ¿no? Pero bueno, es Pero que da es, para otra conversación, pero que no te engañen. claro, exacto. O sea, es que es muy importante tener conocimiento para que no te engañen, como bien dices, y tener la mente lo suficientemente abierta como para dejar entrar cosas que te ayuden en tu vida. O sea, es lo que hablábamos antes. Sí, El tema de las creencias, ¿no? Que tú dices, soy bastante escéptico, es normal. Yo he pasado por muchos procesos, desde el escepticismo absoluto hasta lo contrario, hasta puntos medios. O sea, yo en mi vida he pasado por muchas fases. Pero bueno, hay cosas, yo trato en la vida de ser práctico, es decir, oye, esto me viene bien, me ayuda, sí, pues fenomenal. No me viene bien, no me ayuda, pues fenomenal, lo contrario. Hay gente, por ejemplo, con el tema de las creencias, es que es curioso, porque son creencias porque no están demostradas de ninguna forma, por eso son creencias y no serían certezas, ¿no? Son creencias. Joder, hay gente que cree en cosas que le hacen daño, que le perjudican, que le sientan mal. O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, creer, yo qué sé, lo hablaba el otro día con, no recuerdo con qué, que decía, creer que existe un infierno en el que
si cometes uno de los 10 pecados capitales, joder, que lo vas a cometer en tu vida en alguna ocasión, seguro, 100%, porque no son sencillos, vas a estar durante toda la eternidad ardiéndole, o sea, ¿te ayuda en algo, tío? ¿Hace que tu vida sea más feliz? No. ¿Está demostrado que es así? No. Joder, pues cambia eso, o sea, está en tu poder elegir, ¿no? Es decir, hay gente que, por ejemplo, cree en la reencarnación, fenomenal. Eso te ayuda el pensar que, oye, esto solo es una etapa más, habrá otras. Coño, pues sí, porque me da más calma, me da más tranquilidad en la vida, no me lo tomo tan en serio como que es la última. Genial, ¿te ayuda a vivir mejor? Pues macho, pues maravilloso, sé feliz, ¿no? Que al final es de lo que se trata esto, creo yo. Es un tema complicado. Sí, estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que se intenta aprovechar de esto, ¿no? Y hay Eso en todas mucho. partes, por supuesto. Y eso me pone a mí de los nervios personalmente. Entonces creo que siempre hay que tener un sano escepticismo, Por porque supuesto. el problema es que si tú estás en un momento delicado de tu vida y necesitas respuestas, necesitas salir, encontrar una filosofía que te ayude a tirar en el día a día, ¿no? Decir, oye, mira, esto lo voy a aplicar en mi día a día. La gente más vulnerable es la que está en peor situación. Pues alguien que está en una situación económica complicada, alguien que ha perdido un familiar muy querido. Y esa gente suele caer en sitios bastante. Es la carne de cañón para caer en sectas, porque claro, en esto hay un límite, ¿no? Entonces decir, oye, Absolutamente. está muy bien que te leas un libro de autoayuda o que te pongas a hablar o que leas, pues lo que me estabas diciendo. Estoy leyendo cosas de filosofía, de esotérico, a lo mejor tiene carácter esotérico, a lo mejor no, de diferentes partes del mundo, pero hay gente que cae en una secta. Entonces, claro, es complicado porque hay gente que vive en el día a día en eso que dices tú de decir voy a ir al infierno, porque cae en estas sectas de pensamiento coercitivo, de presión social y que está en el día a día. O sea, que es que tenemos a los testigos de Jehová, que es una secta y hay por toda España y hay desde hace mucho tiempo. Pero es que, Y si no perdón, estás. sí, termina, perdón. No, y que pues eso, que es complicado porque hay que tener una base muy buena para no caer en esto y saber y tener pensamiento crítico sobre todo. Decir, esto me aplica, esto que estoy aprendiendo me es beneficioso, es una salida rápida y fácil, me está perjudicando. Es que para lo que para ti, Eduardo, es de sentido común, para otra persona puede que no lo sea. Por supuesto. Entonces es complicado, es complicado. Yo creo que hay que formar a la sociedad para que sea crítica y tenga siempre un escepticismo sano. Claro, porque fíjate, el dogma y las sectas es de las cosas más peligrosas que hay y los ha habido siempre. O sea, si te vas a años atrás o Sí, siglos atrás, la iglesia en su momento, en cualquier otro sitio, la religión de turno que habría, el político o rey de turno que había, imponía los dogmas que quería. Y siempre ha habido gente vulnerable y perdona la expresión, hijos de puta que se han aprovechado de ellos. Y eso es sí, así, siempre va a ser así, siempre será así. ¿Qué sí, es importante, como tú bien dices? Coño, tratar de construir una base de conocimientos sólida para que no te engañen, como bien dices, y por otro lado, tener autocrítica y tener crítica y tener un pensamiento escéptico hacia todas partes, porque es que hasta incluso yo me daba cuenta, mira, y esto pasó mucho también en pandemia, a mí uno de los divulgadores científicos que más me gusta, que es Santaolalla, que lo conocerás, no sí, recuerdo cómo es de nombre. sí, sí. Bueno, sabes quién es, un chaval así de 40 y pico, 50, 40 y pico años tendrá, que me encanta. Y él mismo hablaba en un vídeo, ¿no? De que él fue uno de los que cayó en el dogmatismo científico. Es decir, decía, yo Que su caí, canal se llama Date un blog, ¿puede ser? ese es fantástico. Ese es fantástico. Es un Sí, chaval sí. que me gusta mucho cómo transmite y lo que dice, ¿no? Y he aprendido mogollón con él de ciencia. Y él decía que también es muy fácil caer en el dogmatismo y en la secta científica, porque decía, claro, hay mucha gente que dice, no, es que la ciencia dice, pero la ciencia no es un ente, no ha encantado ciencia, soy Eduardo, no, hay científicos. Hay científicos que hacen sus investigaciones y que dicen sus cosas, y que unos estarán más acertados, otros no, otros habrán hecho un estudio y no está revisado por pares y entonces no hay que darle la credibilidad que hay que creer. O sea, tú tienes que tener tu sentimiento escéptico también, incluso hasta con las cosas que te dicen. De nuevo, redes sociales. La ciencia dice que, lo dice la ciencia, ya es dogma, y como hay gente que dice, no, yo creo en la ciencia y en el método científico, como es normal y es lo razonable, si ya hay un titular de la ciencia dice que, claro, ya asumes
que es que alguien ha hecho las cosas bien para demostrar eso y está demostrado y tal, ya así, o no, o te están engañando igual que lo hacen desde el otro extremo. Por eso es Sí, complicado, es sí, peligroso y y hay que tener puede, cuidado. bueno, ha pasado, ¿no? Que ha habido, Sí, claro. estoy de acuerdo oye, que puedes tener de base la creencia en el pensamiento científico, pero que luego, pues, hay estudios que se han podido hacer con interés económico, no se han No, revisado y sí, se han eso publicado siempre. cosas sin revisar, en papers, en publicaciones de tal, bueno, que se han hecho incluso pruebas, ¿no? De subir, había un estudio que mandaron no sé de qué era, no sé en qué campo era, pero ponían frases de Hitler, como citas de Ujú. Hitler a lo largo del estudio. Y habían utilizado en otro imágenes hechas con inteligencia artificial que no tenían absolutamente ningún tipo de lógica y lo publicaron, ¿no? Ya ves. Por ejemplo, en el mundo del fitness hay una polémica por ir a una cosa concreta, Ujú. hay polémicas muy grandes entre gente que se dedica a hacer divulgación, creadores de contenido, porque hay gente que dice cosas contrarias basándose ambos en estudios científicos. Entonces, claro, es complicado porque vivimos ahora en un mundo, en el mundo de la posverdad, en el que tú eliges la verdad Tal cual. que quieres consumir por encima de que haya una verdad absoluta, ¿no? Que a lo mejor pues no existe, pero hemos llegado hasta ese punto en el que con estudios científicos puedes utilizar eso, a lo mejor aplicándote un poco de manipulación y falacias, y decir lo contrario de otra persona que también está basándose en pensamiento, en, pues eso, en supuestamente pensamiento científico, estudios científicos. Que, bueno, pues sí, pues es Hay que complicado tener cuidado. porque hay que tener cuidado. Pero fíjate, con el tema de los huevos, por ejemplo, decían que no había que abusar de los huevos porque causaban mucho colesterol, luego se dijo que no. eh, claro, al final dices, es que me vuelvo loco, ¿sabes? Es curioso, por ejemplo, que con el tema de la nutrición, por mucho que te Sí. digan cosas, luego al final la comida que hacía tu abuela resulta que era lo mejor. Dieta Era mediterránea, algo. variada, saludable. Y luego hay gente que te dice, no, vamos a hacer... Mira, me ha pasado, tengo muchos amigos y está muy de moda últimamente el ayuno intermitente. El otro día, Ujú. titular de un gurú, el ayuno intermitente no vale para nada. Ostras, entonces qué hago? Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Es, eh, es muy difícil porque, claro, tú quieres aplicar cosas en tu día a día y ya no sabes a quién creer. Al final tienes bueno, pues tirar un poco de sentido común. Pero claro, hay cosas que no se aplica el sentido común, ¿no? Decir, ostras, yo que quiero cuidarme, quiero comer pescado, pero claro, el pescado, el atún tiene mucho mercurio. Metal Entonces, pesado, claro. bueno, pues voy a tomar fruta. Ah, no, pero es que ahora he escuchado a alguien que dice que la fruta tiene mucho azúcar y que encima puede tener pesticidas y tal. A veces no hay que sobrepensar y hacer lo que Tal cual. puedas, porque yo creo que ya suficientes problemas tenemos en la vida, pero sí que hay que ser un poco inquieto, ¿no? Y Sí. que es muy cambiante todo. Mira lo de los huevos. Puedes hacerte a la idea de que los huevos son malos para el colesterol y después sale un estudio que demuestra que no pasa nada y esa idea la tienes que cambiar. O sea, volvemos a lo que te dije al principio. La vida es muy cambiante, hasta con los huevos. Sí, pero que es que la ciencia es cambiante también, porque el método científico evoluciona. El método es el método, pero los sistemas que tenemos y las herramientas que tenemos y los conocimientos que tenemos a medida que evolucionamos son más sofisticados, son mejores, descubrimos cosas que antes no sabíamos. Entonces, cosas que antes se daban por ciertas, luego ya no lo van a ser, o van a ser diferentes o con modificaciones. Y es normal, el científico, de hecho, por naturaleza tiene que ser escéptico, ¿no? Santalayo lo explica muy bien. Y dice, y el método científico, la ciencia te dice hoy una cosa y mañana te dirá otra completamente Sí, diferente porque habremos descubierto cosas nuevas o tendremos herramientas mejores que invalidarán las cosas anteriores. Las únicas cosas inmutables son las leyes de la naturaleza, las leyes universales, que de momento encontradas son cuatro hasta que empiecen a sacar leyes en mecánica cuántica y demás, pero que son cuatro. La gravedad, ¿cómo se llama? Magnetismo el fuerte y electromagnetismo, débil, sí, y vale, sí. hay cuatro y ya está. El resto pues irán evolucionando y ya está. Así que cambio y adaptación como vienes diciendo desde el principio. Vale, y Álvaro, me gustaría también que nos dijeras, sin entrar en lo personal, porque no hay ninguna necesidad, pero sí momentos de tu vida en los que, a partir de un suceso determinado, a ti te haya hecho cambiar la visión de algo. El ejemplo que has puesto, por ejemplo, de decir, mira, a raíz de trabajar en redes sociales,
pues he entendido que hay que ser flexible, tener cintura y adaptarse a los cambios. Cosas que a ti te hayan hecho cambiar de visión, que a una persona le pueda venir bien. Es decir, mira, me pasó alguna vez que yo pensaba que era esto, hostia, y a raíz de esta experiencia me he dado cuenta que las cosas no son así y que ahora vivo la vida de una forma distinta y en vez de verla de esta manera, la veo por aquí. Ostras, qué complicado. Sí, es la idea, claro. Sí, pues mira, sí que no te puedo decir nada en concreto. O sea, el trabajo me ha influenciado mucho en los últimos Uh-huh. años a practicar tener esa mente abierta. Trabajar en el audiovisual, sobre todo en rodajes, me ha ayudado mucho a darme cuenta de que por mucho que planifiques las cosas, no todo va a salir como esperas y tienes que adaptarte. Eso yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha cambiado y no entrar en pánico, ser una persona calmada. Es que eso a mí me ha curtido mucho, me ha forjado como persona. Perdona que te corté, Eh, hay un refrán español, no, no muy oído, no sé si lo has oído alguna vez, que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. sí, efectivamente, tal cual. Nunca lo había oído, pero me parece espectacular. Sí, sí, tal cual. Em, todo esto, sobre todo el mundo audiovisual, el mundo rodajes, me ha hecho ser una persona como muy cauta y para bien y para mal, ¿eh? Porque cuando me pasan cosas buenas no me alegro muchísimo, pero cuando me pasan cosas malas tampoco me afecta demasiado. Soy como más, soy como, soy un poco Asperger. No, pero que eso Soy es un buenísimo. poco, soy como más estable en cuanto a términos de alegrarme, de estar triste y demás. Eh, me ha curtido, para bien y para mal, ya te digo, no es una cosa especialmente buena y no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esa es una de las grandes cosas que me han pasado en los últimos 15 20 años, esas experiencias que he tenido laborales y en lo personal, pues he aprendido también mucho a, no por nada en concreto, sino en general, a no sabotearme con pensar, ay, hace 10 años que bien vivía, tal. La nostalgia, saboteando tu vida presente, creo que hay que hacer un esfuerzo por disfrutar de lo que tienes en el día a día. Sí que es como una frase como muy manida, muy cliché, ¿no? Pero es que Muy es cierta. filosofía de Mr. Wonderful, pero yo siempre, para disfrutar el momento presente, intento, sí, es como un hack mental. Intento imaginarme dentro de unos años en la vida que tengo ahora, porque te estás generando como una nostalgia presente, ¿vale? Ujú, Es decir, yo en la universidad me lo pasé muy bien, ujú. en mis años universitarios, y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Yo realmente si lo pienso, yo también tenía mis preocupaciones, mis problemas, a lo mejor tenía semanas que no eran especialmente buenas, pero con el tiempo lo Claro. voy idealizando. Entonces ahora estoy pensando, ojo, cuando tenga 80 años y no pueda moverme, esté fastidiado, tenga problemas de salud, voy a recordar este momento presente, 2025, como un momento en el que tenía plena salud, tengo una mascota que ya dentro de unos años no estará conmigo, a la que quiero, tal, y eso me hace mucho valorar lo que tengo, ¿no? Pensar cómo voy a estar de mal dentro de unos años y lo bien que estoy ahora. Eso me ayuda mucho, ese hack mental me Qué ayuda bueno. mucho es algo que he desarrollado en los últimos tiempos para disfrutar del momento presente, que me parece muy importante. Qué bueno, me habían planteado algo así, me parece fantástico, joder, es súper inteligente, sí, porque muchas veces siempre se habla, como bien dices, de disfrutar el momento presente, de no lamentarte de las cosas del pasado o idealizar el pasado, no preocuparte en exceso por el futuro porque no sabes qué coño va a pasar. Y es así, y Sí, cuando llegue ya llegará, ya cruzaremos el puente cuando llegue, no tiene sentido preocuparte. Había un estudio que decía que en torno al 90% de las preocupaciones que tenemos ya han pasado ni van a pasar. Ya ves, lo que perdemos el tiempo. Pero sí, para... mira, sí, sí. Había una cita de Groucho Marx, que cuando era muy mayor decía, mañana me voy a reunir, te la voy a decir mal, pero Sí, decía, mañana me voy a reunir con un importante personaje, político, presidente, no sé de qué, después me van a dar un premio honorífico, después me voy a una gala benéfica de no sé qué, donde me van a homenajear, tal. Dice, bueno, pues todo eso lo cambiaría por una erección. Y me hace mucha gracia porque al final es de esas cosas de decir, jolín, es que cuando estás bien y puede parecer una chorrada, ¿no? Y tienes elecciones o tienes cosas que das por hecho, ¿no? Ya sea en lo biológico, en lo personal, en lo físico, en lo sexual, en lo que sea,
tú te piensas que esa es tu normalidad y tienes que valorar que es un privilegio. O sea, ya simplemente por el mero hecho de, ya no voy a hablar de elecciones, por el mero hecho de vivir en España, la mayoría de nosotros somos unos privilegiados. Eso es muy heavy, eso es muy heavy porque hasta cierto punto hay mucha gente que no lo valora. Vete Claro, a muchos países, que eso es el mundo real. Cuando vas a otros países subdesarrollados o países en desarrollo, te das cuenta de que no todo el mundo vive como en España, que en España se vive muy bien, que es uno de los países que más calidad de vida tiene. Bueno, pues nosotros lo damos por hecho, claro. ¿sabes? Sé que no puedes jugar siempre con esa frase de tu madre, decir, come que hay niños en África que se mueren de hambre. Pues hombre, claro, tú tienes tus propios problemas, evidentemente. No va a ser siempre un consuelo el decir, ay, joder, no llego a fin de mes, pero qué suerte vivir en España. Pues no, no puedes hacer eso. Pero que hay un cúmulo de cosas ahí que te hacen, en las que tienes que valorar lo que tienes en este momento, ¿no? Yo creo que a lo mejor tú y yo, además, aunque tú eres un poco mayor que yo, creo que también hay que Bueno, valorar. Creo que hay que valorar que creo que es un año o dos mayor que yo. Creo uno, que hay uno, que sí. valorar, sí, creo que hay que valorar oye, que tenemos plena salud y a lo mejor tú y Claro. yo, que estamos en ese momento de darle la vuelta al jamón, como dices, estamos pensando en que antes éramos más jóvenes. Pero es que a lo mejor dentro de 50 años diremos, pero en qué, o sea, yo me estaba quejando con 40 años de que era mayor, pero qué gilipollez es esta. ¿Sabes? Pues me estaba rayando porque tenía canas, porque me salían canas. Pero si yo podía salir a correr todavía, podía hacer lo que me diese la gana. Y estaba comiéndome la cabeza diciendo que ya no tenía 20 años. Vamos, hombre, pues creo que esas cosas hay que valorarlas mucho y hay que entrenarlas. O sea, porque hay gente que viene ya feliz de fábrica, pero hay gente pues a las que a lo mejor nos cuesta un poquito más y tenemos que hacer ese ejercicio mental todos los días de ser conscientes de la suerte que tenemos. Es entrenable, estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? El dedicarle un rato cada mañana, nada más te levantas o antes de irte a dormir, en valorar y agradecer las cosas que tienes. El agradecimiento, desde mi humilde punto de vista, tanto hacia los demás como sobre todo hacia ti mismo, yo creo que es el punto de partida inicial para poder luego desarrollar lo que quieras. Estar agradecido con lo que tienes, no conformarse con lo que hay, porque no es ser conformista, pero sí agradecer lo que hay y a partir de aquí vamos a afrontar el día, ¿no? A lo que venga, pero desde el punto de partida del Sí, agradecimiento, no del, como decía antes, victimismo o de la situación. Y luego, por otro lado, has dicho algo muy importante, que estoy de acuerdo contigo, que es no menospreciar los problemas que se tienen, por pequeños que puedan parecer, porque realmente, yo esto es algo que al final sale en casi todas las entrevistas que estoy haciendo, pero es cierto que hay un estudio, se hizo un estudio hace tiempo, midiendo la intensidad con la que la gente vive sus problemas, ¿no? Y es más o menos la misma, es decir, equipararon en aquel momento la intensidad de dolor emocional que siente un adolescente al que le deja su primera novia, creo que era en Estados Unidos, la que ella creía que iba a ser el amor de su vida y que se iba a casar, era emocionalmente igual de doloroso, similar de doloroso que una persona que se estaba muriendo de hambre en África. Es decir, la intensidad con la que ostras, se vive, tremendo, claro, tremendo. la intensidad con la que las personas viven sus problemas es máxima porque son los suyos. Cuando tenga uno Sí, mayor, relativizará el anterior y dirá no era para tanto. ¿Para qué? Pero hasta que no tenga ese, para él ese es su umbral. Entonces, no caigamos sí, tampoco, y estoy de sí, acuerdo contigo, en el error de ver que otra persona está pasando un mal momento por algo que para ti te parece nimio, te parece absurdo, te parece una tontería, porque para él en ese momento está en lo más profundo del pozo. Y sí. todavía Mira, decirle que fíjate. esa preocupación suya es una mierda, aún lo hunde más. O sea, no, no, no. Sí, fíjate que en relación a esto que dices, eh, Jim Carrey, el actor, Uh -huh. decía que le encantaría que todo el mundo tuviera un poco como esa carrera exitosa que había tenido él para demostrarles que eso no te hace feliz. O sea, Claro. decía, ojalá todo el mundo tuviera lo que yo tuve de hacerme famoso, hacerme millonario, ser exitoso para demostrar a la gente que la gente pudiera comprobar que eso no te hace feliz. Porque es verdad que, bueno, pues claro, si te toca la lotería, pues te vas a pillar una alegría de la leche, ¿no? Pero claro, luego, pues los ricos no son más felices que nosotros. Ahora tienen una ventaja, claro, que muchos problemas que nosotros tenemos ellos los pueden solucionar a golpe de talonario, ¿no? Y a lo mejor a nosotros nos cuesta, a los pobres trabajadores nos cuesta un poco más. Sí, pero ellos Pero, tienen pero sí, problemas que sí, nosotros no, también, ¿eh? O sea, Pedro Herrero me sí, lo sí, decía sí. en la entrevista que hice con él el otro día, que se ha publicado ayer.
él hablaba que hay estudio también de esto, de en franjas de 5.000 euros de beneficio anual o de ganancia anual, mejor dicho, por familia, ¿no? O por persona, que en los primeros rangos hay una evolución de felicidad muy fuerte, es decir, de ganar 10.000 euros al año a ganar 15.000. Joder, pues es cierto que el nivel de felicidad es mucho mayor porque puedes hacer muchas más cosas, pasar de 15 a 20 pues ya implica poder poner la calefacción en casa, de 20 a 25 quizá el tener carne todas las semanas, de 25 a 30 irte de vacaciones, pero que llega un punto en el que la escala que va así, de repente hace así y luego hace así, que a partir de X cantidad de ganancia o de dinero ya no da más felicidad porque no puedes hacer nada más con él que te implique esos estímulos de felicidad y que lo que empiezan a darte es más preocupaciones y más problemas que antes ni siquiera sabías que existían. Y hay gente millonaria tremendamente infeliz, tremendamente infeliz. El éxito profesional nos han influido a pensar que el éxito, ¿no? Que la felicidad la da el dinero, el éxito, el reconocimiento, y no tiene absolutamente nada que ver. Tú cuando hablas con personas mayores, ya hablo mayores, y le preguntas, o a ti mismo te paras a pensar cuáles han sido los momentos más felices de tu vida, muy poquitos o casi ninguno van a ir relacionados con éxitos profesionales. Casi ninguno. Casi siempre son momentos compartidos con alguien de tu familia, algo en lo que has podido ayudar a alguien. Son cosas más personales, más sencillas, más simples. Sí. Hace poco vi un reportaje no sé si era un reportaje, un vídeo de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que quería conseguir no sé qué piezas de un transbordador espacial que se había estrellado, que estaba en el mar. Entonces se le ocurrió la idea de contratar pues, a un equipo de gente que pudiera ir a las profundidades de una zona concreta en la que él creía que estaba, eh, y quería conseguir unas piezas del Apolo no sé qué. Bueno, y entonces pues contrataron un barco con submarinos, que esto es una operación súper compleja, y esto era simplemente porque le daba la gana. ¿Sabes? Sí, claro. Le daba la gana. Y entonces en el barco pues fueron sus padres, fue su familia, y entonces ellos estaban viendo en el barco las imágenes del submarino y consiguieron diferentes cosas, porque quería el motor de no sé qué pieza espacial. Claro, pues el hombre, pues en ese momento él se le ven las imágenes y se le ve súper feliz. Ahora, si no fueras ultramillonario y de repente pues simplemente quedas con tu familia y haces una barbacoa, puedes ser incluso más feliz que él, ¿sabes? Puedes tener ese mismo tipo de felicidad. Claro. De la misma manera que comentabas tú, respecto al daño en una ruptura en comparación con gente que se está muriendo de hambre, con la felicidad también pasa. Igual, Lo que pasa es que cada uno, claro, evidentemente, pues lo hace a su nivel. en su mundo. Eh, sí, es posible, sí es posible. Pero bueno, yo personalmente me encantaría comprobar eso de que no ser rico da la felicidad. Si quieren hacer un experimento, yo no tengo ningún problema. Como experiencia, ¿no? Sí, como experiencia en ser infeliz en un yate, creo que no hay ningún problema. O sea, no me importa tener una mansión en Japón, y comprobar lo infeliz que soy mientras como un sushi de extrema calidad. También se decía, que también lo oí no hace mucho, que decía que el dinero no da felicidad, pero es una sensación tan sumamente parecida que haría falta un especialista para diferenciarla, ¿no? Es cierto, a Sí, ver, el pues dinero es una puede ser. herramienta más, da recursos y te da recursos para hacer cosas. Todas las herramientas, yo así lo veo en la vida, igual que las redes sociales, igual que cualquier otra herramienta que tú tengas, es un puente que une y separa. O sea, son cosas que pueden darte o que pueden quitarte. Hay gente que cada vez, cuanto más dinero tiene, más infeliz es, porque más preocupada está de que se lo pueden quitar o que lo puede perder. Y para él es una obsesión y es un cáncer tener ese dinero ahí. Y otras personas que no, que justo lo contrario, le dan un buen uso y hacen acciones sociales además que les llenan muchísimo personalmente y hacen cosas buenas, bonitas, que a ellos les gusta y les apetece y están fenomenal. Entonces, no todo es para todo el mundo. Cada persona Sí, somos diferentes y hay gente a la que le puede venir muy bien y otra que no. Por eso es muy difícil dar claves mágicas, ¿no? Porque hay cosas que a ti te pueden funcionar y a mí no, por tu momento, por tu situación, por tu condición, por mil motivos diferentes. Lo más que se puede hacer, que es lo que yo trato de hacer en este canal, es explicar a la gente que quiera vernos ejemplos personales de cosas que a uno le funcionan o le van bien o ha vivido,
para que si entiende que en base a su contexto algo le puede ser útil, que lo aplique. Y si no, pues fenomenal. Pero aquí no vamos a dar claves mágicas nunca. Pero si haces esto, macho, vas a ser feliz. Que va, vete tú a saber. Vete tú a saber, es muy atrevido eso. Mucha gente lo hace, Sí, vive de ello, pero muy es lo atrevido. que está de moda ahora, de hecho. Es ser cripto bro y decir, tienes que marcar abdominales e invertir en mi negocio y en mi estafa piramidal de turno. Y vas a ser súper feliz. Pues la gente está necesitada. De hecho, Claro. según salen más gurús de lo más variopinto, porque evidentemente hay gurús que realmente son gurús y dan buenos consejos, Sí, sí. el auge de esto no deja de ser la señal de que algo no va bien porque la gente necesita estas respuestas y a veces necesita estos vendehumos que te ofrecen algo rápido y barato y resultados inmediatos, realmente no dejan de ser una respuesta a algo que está surgiendo en la sociedad, que es la necesidad de buscar eso. Y si la gente tiene la necesidad de encontrar respuestas rápidas, de encontrar soluciones, de buscar algo que les haga más felices porque hay algo que no está bien, ¿no? ¿Pero tú Y crees que por está eso yo creo surgiendo que ahora o es algo de siempre? yo creo que está surgiendo ahora muchísimo más que nunca. ¿Sí? Yo creo que está surgiendo ahora muchísimo más que nunca, sí. Las redes sociales quizás lo han potenciado, pero creo que hay muchísima demanda. Creo que también políticamente se ha radicalizado mucho el discurso político y ha habido auge, pues en este caso, yo creo que en todo el mundo, bastante de extrema derecha, porque hay mucha gente que está muy defraudada con el sistema en muchos sentidos y se van a lo que consideran que son soluciones inmediatas, rápidas y drásticas. Y creo que el auge de eso es precisamente porque algo está fallando en el estado del bienestar. Pero vamos, no te tienes que ir a lo macro, ¿no? A cosas más que puedan afectar a un país entero, sino también en tu día a día, ¿no? O sea, nosotros somos una generación en la que pues hay mucha gente de nuestra edad que no puede comprarse una casa, ni se lo va a poder comprar ni ahora ni nunca. A lo mejor tiene suerte porque va a heredar la de sus padres y va a quedarse en casa de sus padres o con eso podrá entre los hermanos repartirse y comprar un... Pero claro, vivimos en un punto en el que la vida está muy cara. España se ha encarecido mucho en los últimos 5 años. Vivimos en un punto en el que hay antirrobo en las botellas de aceite de oliva, algo que hace 20 años y te lo dicen, te piensas que es un chiste. Entonces, claro, esto es un caldo de cultivo perfecto para que surjan estas personas que quieren con esta filosofía, o sea, que quieren robarte con sistemas, con métodos, que no es evidentemente lo que tú quieres hacer, que es simplemente tener una charla tranquila, compartir experiencias, compartir conocimientos. Y yo creo que, bueno, no sé, me decepcionaría que el día de mañana te ¿Te pongas a vender imaginas? criptomonedas en el podcast. Pero no, evidentemente no. Pero claro, evidentemente, pues por desgracia, esa gente, como te ofrece ya el remedio y la fórmula mágica, pues va a tener más visibilidad que tú. Y es triste. Pero Ah, yo pero eso creo me da que igual. nosotros, ya, pero creo que nosotros debemos formar parte de esa mayoría silenciosa de gente pues, que pretende ser honesta, que pretende compartir y que yo creo que todavía hay mucha bondad en el mundo y muchas ganas de que Claro. hacer las cosas bien. Lo que pasa es que a lo mejor hacemos un poco menos de ruido. Sí, por supuesto. Pero mira, mi visión es un poco distinta a la tuya. Yo creo que siempre el ser humano ha necesitado estas cosas. Lo que sí veo es que ahora está más diversificado. Es decir, gracias a las redes sociales hay más diversidad de gurús de este estilo o de ramas por donde puedas irte y donde puedan engañarte y donde puedan engatusarte. Antes había menos, porque no había redes sociales, solo había televisión. O antes de eso solo había panfletos, o antes... Pero todo el mundo buscaba ser bueno para ir a la iglesia para poder ir al cielo. Todo el mundo buscaba, o sea, siempre buscaban algo. Cuando venía un dirigente que parecía, joder, fíjate la que se lió en la Primera Guerra Mundial o la Segunda. O sea, hay que decir, Mm. siempre te viene un populista al que la gente dice, este nos va a salvar. Y Sí, sí, cuando sí. tú pones fuera de ti el poder de cambiar tu vida, ahí es cuando Esto estás no se entregando un repite. poder que tú tienes personalmente y se lo estás dando a otro que no se lo ha ganado, que no se lo merece y que no lo va a utilizar. Bien, pero yo creo que ha Sí. pasado siempre. Simplemente que ahora está más diversificado. O sea, tienes religiones, tienes ramas esotéricas, tienes gurús físicos e inversionistas y no sé qué, y tienes de todo. O sea, te puedes ir a muchas más en vez de a una sola y encima, si una te defrauda, pues cambias rápido. Antes era o blanco o negro o izquierda o derecha, no había más opciones. Ahora tienes para aburrir. Yo he visto sectas o seguidores acérrimos, hooligans de cosas rarísimas también.
rarísimas. Yo, en el mundo, mira, en el mundo que tú también conoces bastante, de cómics, superhéroes y tal, que yo colaboro mucho, ya lo sabes, además con la empresa que Sí. tengo aparte, con Javi, la botella de Candor, que también entrevisté, con Dani y tal, no sé, con muchos, el hate que hay ahí por los hooligans que se meten a defender un cómico, un superhéroe, yo flipaba con eso, digo, no me lo puedo creer, que haya fanatismo en algo tan importante, pero tan divertido y que debería ser tan unificador como es eso. En el cine pasa lo mismo. Hay cuentas en Sí, Twitter de cine sí. que tienen un hate que te mueres solo porque a uno le ha gustado una peli y el otro dice que es mala y se tiran allá a matar. Y dices, Dios Sí, mío, pero es que genial. eso, ya te digo, vivimos en un momento en el que eso te beneficia. Es decir, Sí, el algoritmo mm, beneficia, eso está claro. beneficia la polémica, beneficia pues Y la la gente entra, ¿eh? crispación, la gente entra. La Pero gente sí, entra mucho. los fandoms tienen gente que le gusta a lo mejor exponer sus opiniones de manera un poco agresiva, ¿no? Y intentando pisotear o faltando al respeto a las opiniones de los demás. Pero no creo que sea tanto algo relacionado con el fandom de algo en concreto, como por ejemplo en el mundo de los superhéroes, ¿no? Que No, mencionas, pasa sino con todo. la educación, que tú ya vienes de casa así. O sea, esto no. Leer Ah, cómics de claro, Marvel no te ha hecho así. Ha sido que tú vienes de casa así y te falta un poquito de respeto tal por cual. los demás. Y ya está. Sí, sí, O tal sea, cual. sí que hay mucho hate. Hay mucho hate. Sí, sí, es una pasada y es una pena. Y es una pena, pero es lo que hay, es el mundo que nos ha tocado vivir, es en la época en la que estamos. Eso no lo podemos cambiar, por desgracia, aunque nos encantaría. ¿Qué podemos cambiar? El cómo nos lo tomamos y ya está. Seguir adelante, a disfrutar de la vida. Y poco más. Por mi parte, Álvaro, de verdad, agradecerte mucho. Ha sido una charla súper interesante, me lo he pasado genial. Ha habido claves que has dado que me parecen vitales. Yo he aprendido, y te lo digo de verdad y te lo agradezco, sobre todo con el ejemplo este o con la forma del hack que has comentado de tener nostalgia de Del hoy presente. Sí, viéndote en sí. el futuro, me parece maravilloso. Y esa va para short, seguro. Así que de Me verdad, alegro, me alegro. De verdad, un placer hablar contigo, porque aparte normalmente, como hablamos a lo mejor más de cosas relacionadas con trabajo, claro, salís un poco de ahí y tener una charla tranquila, sin prisas de estas cosas y compartir ideas es maravilloso. Así que un verdadero placer. coincido. Muchísimas gracias, Álvaro, que vaya muy bien. Seguimos hablando y un fuerte abrazo, tío. Chao. Chao.